Las variables que se tomaron para explicar la problemática del puntaje global fueron edad del estudiante, nivel de educación de la madre y carácter del colegio. En este análisis factorial se evidencia que en el nivel de la educación de la madre es la variable que menos explica, con un 54,8% frente a las demás variables, y la variable que tiene una mejor explicación es el carácter del colegio, que corresponde al 88,4%. Las análisis evidencian dos factores. El primero representa un 40,7% baja dispersión y una alta importancia, y el segundo representa un 25,8% baja dispersión y también una alta importancia. Entre ambos factores existe un porcentaje acumulado de 66,5%, lo que significa la cercanía de los datos sobre la línea de la gráfica, que demuestra la confiabilidad del modelo analizado. En la matriz de componentes se evidencia que la variable carácter colegio es la variable con mayor independencia, 92,7%, sobre la dependencia del 7,9% del puntaje global del ICFES, es decir, que el modelo explica la fuerte relación entre ambas variables, demostrando que existe una fuerte influencia del carácter del colegio sobre el comportamiento del puntaje. La regresión lineal se realizó por medio del método por pasos, en el cual los valores inferiores o iguales a 5% e iguales o superiores a 10% serán extraídos o eliminados. En este caso no se evidenció ninguna variable eliminada. El análisis del R cuadrado muestra que el carácter del colegio explica un 21,6% del puntaje global del ICFES, al igual que lo hace la edad del estudiante. El modelo tiene una alta significancia, ya que se encuentra entre los rangos de 0,0% y 0,05%. También se puede observar que los residuos son altos y estos se compensan con la cantidad total, que también vienen a ser altas. El modelo que hay que tomar es que se deben mejorar los colegios en el aspecto académico y técnico, debido a que esta variable es la que más influye sobre el puntaje global del ICFES. La decisión que se debe tener en cuenta que la edad del estudiante es una variable significativa, lo cual indica que se debe mantener una rigurosidad académica en la metodología de los colegios en todos los grados. Y también la edad no puede ser un aspecto que afecte el puntaje, dado que la metodología educativa debe ser coherente y permanente durante todo el ciclo. El análisis de los coeficientes no estandarizados y los residuos del modelo señalan que es importante observar la variable educación de la madre, debido a que esta muestra el mayor valor de unidades por una constante de 220,436 del puntaje global del ICFES. Por lo cual se puede deducir que la variable educación de la madre no influye sobre los resultados del ICFES en comparación de las variables carácter del colegio y edad del estudiante. Segundo punto, análisis del conjunto de la población que se considere especialmente en el comportamiento asociado a los temas de personal docente. En este análisis se tienen en cuenta las variables docentes con posgrado, relación alumno-docente e índice de desempeño municipal en educación en el departamento de Nariño. Por ende, se logró evidenciar que la relación alumno-docente es la variable que menos explica el modelo, con un 18,2%, frente a la variable índice de desempeño municipal en educación, que representa un 63,3%, lo cual indica en un primer momento que esta última variable tiene una fuente de relación sobre los asuntos del personal docente en el departamento de Nariño. En este análisis se explica el comportamiento de la varianza total del modelo, en el cual solo se evidenció un factor representado en un 48,9% de dispersión de los datos, lo cual demuestra una alta significancia del modelo en relación con las variables analizadas.
En la matriz de componentes se evidencia la importancia de las variables analizadas, en la cual es claro que la variable docentes con educación en posgrado representa en un 80.8% el comportamiento del modelo, sobre las demás variables que hacen referencia a los asuntos poblacionales del departamento de Nariño. La regresión lineal se realizó mediante el método por pasos, en el cual los valores inferiores o iguales a 5% e iguales o superiores a 10% serán extraídos o eliminados. En este caso no se evidenció variables eliminadas. Entre las variables seleccionadas, la que mejor puede explicar este modelo es la relación alumno-docente. Pese a lo anterior, no tiene una explicación con una adecuada confiabilidad, dado que solo llega al 17%. Pero tiene una alta significancia ya que se encuentra entre los rangos de 0,0% y 0,05%. También se puede observar que los residuos son altos y estos se compensan con la cantidad total, que también vienen a ser altas. El modelo de residuos, el modelo pronostica un 99.21% con posgrado en educación, además de que su residuo es bajo, representado en un 43.4%. Esto señala que la variable índice de desempeño en educación municipal demuestra un valor en beta de 1.163 por cada docente con posgrado en el departamento de Nariño. Entonces, respondiendo a la pregunta del comportamiento social sobre el personal docente, se recomienda tomar estas características para las capacitaciones de los municipios nariñenses para que de esta forma se pueda generar un aumento o una mejora en las condiciones académicas de los en donde se analiza una regresión a nivel de colegios evaluados si la aplicación de docentes del nuevo estatuto y la conformación de posgrados tienen relación con los resultados. Podemos encontrar lo siguiente. En el caso de Nariño, se analiza a partir del punto anterior. Si la regresión es lineal de los colegios con relación a la variable de docentes con nuevos estatutos y en docentes con formación en posgrados. Incide en los resultados del puntaje global del IFEX en los estudiantes. En el primer aspecto que debe estudiarse es la variable que no explica el modelo planteado en la proposición de docentes con el nuevo estatuto en educación en comparación con la variable de proporción de docentes con posgrado. Lo anterior se explica con la varianza total que presenta un factor en la primera variable de 53,85%, lo cual indica una dispersión medianamente alta de los datos. Esto quiere decir que tiene un comportamiento bajo en el modelo. Finalmente, para el análisis factorial se encuentra que la población docente con posgrados se explica en sí mismo, con un porcentaje de explicación en el modelo del 79,1% con respecto a las demás variables que se presentan en Nariño. Adicional a lo anterior, se decidió por aplicar el modelo por pasos, el cual se encuentra para el caso de las variables eliminadas durante su aplicación. El R cuadrado se demuestra una explicación del modelo para el caso de la proporción docente nuevos estatuto de un 12% y en el caso de la proporción de docente con posgrado con un porcentaje más bajo del 10.7%. En ese sentido, la significancia tiene baja representatividad en las variables analizadas sobre el puntaje global del IFEX. Continuando con el análisis del R cuadrado, existe una significancia superior a 0 sobre el puntaje global del IFEX. Esto explica
desde la variable de proporción docente de posgrados, un índice de Fisher del 33.5%. En las estadísticas de residuo, la existencia de una alta proporción con relación al valor pronosticado de la variable. Es decir, que a pesar que el valor no es superado, es importante analizarlo con detenimiento. Casos en que la variable proporción docente con posgrado y proporción docente con el nuevo estatuto no logran tener una relación tan fuerte en la explicación del puntaje. En este caso, del coeficiente de la población docente con posgrado se presenta un valor beta del 30.5% sobre el análisis del modelo, porcentaje que sigue siendo bajo. En la aplicación del modelo se hizo la segmentación de las variables colegios ubicados en el sector rural y en el sector urbano. Se puede evidenciar que en el sector urbano explica un 55,2% frente a un 68,9% del sector rural. En la aplicación del modelo, en la varianza total explicada se pueden ver dos puntos. El primero es que nos indica que en ambos casos existe un nivel de importancia medio alto para el sector rural y para el sector urbano. El primero con un 68,9% y el segundo con un 55,2%. Es decir, que la importancia de la información del modelo es superior en el primer sector analizado, es decir, el sector rural. En la matriz de componentes se puede observar cómo el promedio de estrato socioeconómico no presenta una relación directa al índice de mejor colegio del país, dado que ambas variables son independientes y se explican en sí mismas. Para el primer caso, sector rural, en un 83% y para el sector urbano con un 74.3%. Al aplicar la regresión lineal, se efectuó el método de por pasos, mediante el cual no se encontró variables eliminadas, logrando una alta asertividad en los datos analizados. De igual forma, al observar la tabla del R cuadrado se evidencia un 13.7% representando una alta significancia del modelo sobre la variable dependiente. Índice de mejora de colegio del país respecto al estrato socioeconómico de los estudiantes. Adicional a lo anterior, en la tabla ANOVA nos señala el índice de Fisher. Se evidencia que la significancia del modelo para el sector rural es de 0, lo que nos indica una significancia alta, dado que está en el rango de 0 a 0,05. Los datos que se muestran en la tabla de coeficientes representan un comportamiento significativo en relación con el sector rural frente a la variable dependiente del índice de colegio del país. Esto indica la existencia de una desaceleración de la variable por medio estrato socioeconómico por cada variable de índice de mejora del colegio del país con una constante de 77,365. Adicional a lo anterior, en la tabla ANOVA nos señala el índice de Fisher. Se evidencia que la significancia del modelo para el sector rural es de 0, lo que nos indica una significancia alta, dado que está en el rango de 0 a 0,05. Se puede evidenciar que el sector rural tiene una alta dispersión de datos, en especial en el primer recuadro, donde se ubican los estratos 1 y 2, con índice de mejor colegio del país, inferior a 50 puntos. Sin embargo, existe una mayor proporción de datos en el segundo recuadro, que demuestra una concentración mayor del mejor índice en el estrato 1. En esta segunda gráfica se puede evidenciar el comportamiento, como se repite en el caso del sector urbano, con la diferencia en que el índice del mejor puntaje del país está concentrado mayormente sobre el estrato 2. No obstante, es evidente que los colegios del sector rural tienen un mejor comportamiento o una mejor concentración sobre 50 puntos en el índice analizado. En esta